Pásenle, pásenle. Acá tienen lugar preferencial mero adelante. Bien, vamos a iniciar y vamos a empezar a hacer una especie de entronización de la Biblia. Nos ponemos de pie. Tenemos nuestro cirio encendido. A ver si mañana me traigo el atril. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que al entronizar esta Sagrada Escritura, nosotros nos llenemos de tu palabra. Hoy queremos pedirte, Señor, que seas tú quien hable, que nuestros corazones se abran a tu palabra y a tu acción, que hoy podamos cumplir con aquella condición que San Agustín tanto nos insiste, ser humildes. Hoy, Señor, ayúdanos a despojarnos de la soberbia, a despojarnos de todo lo que nos distraiga de ti, para que entonces, arrebatados por tu Espíritu Santo y elevados hacia ti, nuestro corazón se disponga a escuchar con amor las cosas que tú con tu propio amor nos transmites, las cosas que tú con tu amor misericordioso compartes con nosotros y manifiestas a la comunidad que caminan como un hijo tuyo, con un solo corazón y una sola alma hacia ti. Por Cristo nuestro Señor. Se pueden sentar. Okay. Aquí hay un abanico que me está molestando, no sé cuál es. Bien, vamos entonces a hacer esta exposición. No se puede en toda la pantalla. Vamos a hacer esta exposición y les voy a ir aclarando cómo está este asunto. Entonces, voy a presentar el libro del Apocalipsis. Y le puse así para no verme presuntuoso de decir que voy a explicar, sino puse una ojeada al libro Apocalipsis, Iluminación de la Historia de Fray J. Fernando Sarasúa Trejo. La portada, que es la siguiente, es esta. Este es el libro escrito por el padre Fernando Sarasúa. La siguiente. Este es el libro que presento el día de hoy. Y este libro lo publicó el padre Fernando Sarasúa, que fue mi maestro de Biblia en el seminario. Durante el tiempo de la teología, fue maestro de Biblia y fue maestro también de idiomas. Nosotros en el seminario estudiamos latín, hebreo y griego para una mejor comprensión en la consulta de algunos textos. No es que manejemos el idioma a la perfección, algunos sí, pero generalmente nada más para hacer alguna consulta de textos. Entonces, este es el libro que él presentó hace poquito. De hecho, él dio un curso sobre este libro y supongo yo que los podríamos conseguir si alguien estuviera interesado para después hacer un sondeo y tratar de conseguir algunos. Pero bueno, este es el libro que él presenta y dice Iluminación de la Historia, orientaciones para leer y comprender el libro del Apocalipsis. ¿Quién es el expositor el día de hoy?
Bien. El expositor, un servidor, pues yo supongo que todos saben mi nombre, pero por si alguien no se lo sabe, yo soy Fray Ramón Abundis Mata, de la Orden de San Agustín, y soy vicario en este lugar, en esta parroquia, la parroquia La Resurrección del Señor. Aclaramos San Nicolás de los Garza, Nuevo León, porque hay otra parroquia, La Resurrección, aquí en la arquidiócesis. Entonces, para que tengamos ubicado cuál parroquia nos estamos refiriendo. Yo soy vicario. ¿Qué es un vicario? ¿Qué es un vicario? ¿Perdón? No, porque el padre Daniel también es vicario, entonces uno es la mano derecha y el otro la mano izquierda. ¿Quién dijeron? Sacerdote. Bueno, es importante esto. Ahorita más adelante voy a hacer énfasis en este asunto, pero yo siempre les digo que cuando tengan una duda sobre una palabra, pregúntenla. Igual y yo les voy a decir, yo tengo la misma duda, ¿verdad? Pero sí es importante porque si no nos vamos dando una plática y resulta que no la comprendimos porque no entendemos el vocabulario. Vicario es el representante, ¿sí? Por eso decimos que el Papa es el vicario ¿de quién? De Cristo, el representante de Cristo. Y por eso nosotros tenemos algunos sacerdotes que son vicarios del obispo. Cuando el obispo no viene a confirmar, ¿envía a quién? A su vicario, al representante. En este caso, como yo soy vicario parroquial, quiere decir que soy representante del párroco, cuando él así me lo designa. Entonces, quiero hacer una aclaración respecto a mi persona, que creo que más o menos todos lo deben, los que me han escuchado, más o menos tienen claro esto. Yo tengo una línea de predicación un poco más pastoral, ¿sí? Hay algunos que son académicos, entonces empiezan a hablar de muchos términos, ¿cómo se les dice? Técnicos, términos técnicos, referente a la materia que manejan. Yo procuro siempre ser más pastoral, es decir, adecuar el texto a nuestra vida cotidiana y a las necesidades que nosotros tenemos. Bien, siguiente. Siguiente. Presentación del libro. El mismo texto nos va orientando en esto y nos dice en la presentación del libro, ¿cuál es el motivos que nos mueven a acercarnos a la Biblia? ¿Qué es lo que esperamos encontrar en ella? San Agustín nos dice, nos da algunas pistas en base a las confesiones, número 3, parágrafo 5 y en la carta 137.3. Dice San Agustín, bueno, primero dice el libro, ¿qué es lo que esperamos? Y es que resulta fundamental la actitud con la que nos acercamos a estos libros que llamamos Biblia, pues una actitud errónea puede suscitar en nosotros el desaliento, la decepción o la duda. San Agustín dice que creamos. Dice, si tú lees la Biblia con el afán de encontrar verdades científicas, dice San Agustín, temo que puedas incluso perder la fe. Si tú quieres cuestionar la Biblia desde esa perspectiva, pero tú tienes que cuestionarla desde la fe y tienes que empezar por qué crees. El mismo padre Sarasúa, escritor de este libro, recuerdo yo que cuando llegamos al seminario nos dijo una cosa muy importante. Ustedes vienen aquí al seminario porque creen. Ustedes llegaron al seminario porque asumen que es Dios quien los llamó. Es decir, primera condición es que creen en Dios. Si no, entonces, ¿quién te está llamando? El primer asunto es que crees en Dios. El segundo asunto es que vienes porque crees que Dios te llamó a venir a entrar al seminario, a la vida sacerdotal o a la vida religiosa. Entonces, me acaba de suceder hace algunos días aquí en la parroquia, se acercaron unos señores y me dijeron, oiga padre, queremos meter a nuestro niño de monaguillo. Palabras más, palabras menos, pero algo así me dijeron. Queremos meter a nuestro niño monaguillo porque ya no hayamos qué hacer con él. ¿Qué cree que no es reformatorio? Primero, esa fue la palabra que utilicé, ¿no? Primero me lo doma y ya que esté domadito, entonces ya me lo echa para acá, ¿no? Entonces, alguna vez me tocó contestar el teléfono del seminario y me dijeron lo mismo. Oiga,
quiero meter a mi hijo al seminario porque ya no hayamos qué hacer con él. Pues mándelo a la correccional, señora, porque aquí no es para aplacar muchachos. Aquí viene el que cree que Dios lo ha llamado. Entonces, ¿con qué motivo tú te pones a leer la Biblia? Si tú dices, voy a cuestionar la Biblia para ver si es cierto históricamente lo que me dice o científicamente, lamento decirte que seguramente no vas a encontrar respuestas a tus preguntas. Si tú la ves desde la perspectiva de la fe, va a ser diferente. Porque entonces tú lo que estás buscando es la voz de Dios. Lo que tú estás buscando es respuesta a tus problemas existenciales y espirituales. Entonces dice San Agustín, es muy importante el saber bajo qué perspectiva la vamos a leer. Y dice San Agustín respecto de su propia experiencia. Me decidí a leer las Sagradas Escrituras para ver cómo eran y me encontré con algo desconocido para los soberbios y no manifiesto a los niños. Era una verdad que caminaba al principio con modestos pasos, pero que avanzaba levantándose siempre más, alcanzando alturas sublimes, toda ella velada de misterios. Yo no estaba preparado para entrar en ella, ni dispuesto a doblar la cerviz para ajustarme a sus pasos. En este primer contacto con la Escritura, no era posible que sintiera y pensara como pienso y siento ahora. Como era inevitable, me pareció indigna en su lenguaje, comparada con la dignidad de Marco Tulio. Mi vanidosa suficiencia no aceptaba aquella simplicidad en la expresión, con el resultado de que mi agudeza no podía penetrar en sus interioridades. Era aquella una verdad que debía crecer con el crecer de los niños, pero yo me negaba resueltamente a ser niño. Hinchado de vanidad, me creía muy grande. Bien, ya sabemos que leer San Agustín es complicado, ¿verdad? Algunos, yo mando una frase y dice, padre, no le entendía la frase, ¿verdad? Ya sabemos que es complicado, pero ¿qué está diciendo Agustín? Agustín está hablando de la soberbia. Agustín dice, y pone de ejemplo un niño que tiene que ir caminando al paso de los papás. Los papás lo van conduciendo, le van diciendo cómo. Cuando el niño quiere ir más a prisa, corre el riesgo de caerse. Y entonces, cuando el niño corre también en el aprendizaje, es decir, si usted le dice a un niño, mira, hijo, este clavo sirve para sostener esa tabla y este martillo para pegarle el clavo. Pero si el niño no se espera que le digan cómo sostener el clavo y cómo golpear el martillo, lo más seguro es que se va a machucar. Entonces es al paso que los papás lo van a llevar. Así Dios nos va introduciendo en la Biblia y nos va pidiendo actitud. Y nos va pidiendo que vayamos entendiendo poco a poco. Por eso la Biblia hay que leerla una vez y otra vez y otra vez. Y dice San Agustín, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Porque le dio un vistazo a la Escritura y dijo, estos son cuentitos de niños. Esto para mí es muy poco. Agustín sabía mucho, pero sobre todo estaba hinchado de soberbia. ¿Cómo me vas a decir, mamá, que leo un cuentito donde Diosito nació en un portal y la Virgen María? Y esas cosas no existen, mamá. Dios es más grande que todo esto. Y acuérdense que Agustín va y le pregunta a las grandes creaciones si eran Dios. Y le dicen, no somos Dios. Dios está es más grande que nosotros. Pero al mismo tiempo está más dentro de ti de lo que tú sabes. Y entonces dice Agustín, el asunto era que yo quería correr y me negaba a ser niño, me negaba a ser aprendiz, me negaba a ser discípulo, me negaba a inclinar la cerviz. La cerviz es el pico del pájaro, ¿verdad? Hay que inclinarse. Entonces decía, una vez escuché a un padre hablando de cómo debemos de comer y decía, tenemos que comer como los pájaros. ¿Cómo come un pájaro? O una gallina. Vamos a poner más bien una gallina. Dice, primero se inclina y agarra el alimento. Y después
Hay que pedirle a Dios que nos ilumine y luego para poder tragar aquello, ¿verdad? Entonces ya agarré el alimento, pero ahora tengo que pedirle a Dios que me ayude a que ese alimento lo pueda tragar y me pueda hacer provecho. De otra manera, o me quedo agachado y nunca escucho a Dios, o pretendo ver hacia las alturas y nunca puedo tomar el alimento. Toma el alimento y voltea hacia Dios. Pídele siempre hacia Dios. Bien. Luego, la conversión entonces dice, es la humildad. A ver, dos personas, que cada quien que me lea uno de estos textos. Hechos 9, 3, 25 y Hechos 8, 26 al 40. Levante la mano el que ya lo tenga. A ver, Elisa. Por acá hay lugares, nomás que se están amontonando acá atrás. Le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado allí, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada más que había los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber, y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: Vete enseguida a la calle llamada Recta, pregunta en la casa de un hombre que está abrazado. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías le ponía las manos para que recuperara la vista. Ananías le respondió: Señor, he oído muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus manos, y ahora está aquí con poderes que provocan mi nombre. El Señor le contestó: Ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a los reyes. Yo le mostraré todo lo que tendrá que cumplir con mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le puso las manos diciendo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino cuando me venías, me ha enviado para que recobres la vista y el Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos y se recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró los recuerdos. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco, y enseguida se fue a proclamar a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y pensaron que en Jerusalén se sentía a muerte a los que invocaban el Señor. Pero no ha venido aquí para encadenar a los que Saulo, cada vez con más vigor, demostraba que el Mesías necesitaba de la fe. Bien, entonces lo que acabamos de escuchar es la conversión de San Pablo. Nada más quise que se leyera todo el texto y voy a tratar nada más de puntualizar
algunas cosas que es importante que sepamos de este texto. Primero, estaba establecida ya la primitiva iglesia. Los apóstoles se habían hecho cargo de algunas regiones. Ya están ellos y viene la persecución. En el Apocalipsis hablaremos de la persecución. Viene la persecución contra los cristianos, en este caso de parte de los judíos. Pablo es judío. Pablo presencia el martirio del primer mártir de la iglesia cristiana. ¿Quién es el primer mártir? Esteban. Él lo presencia, él no lo mata, pero él le presencia y se alegra. Y va por cartas que le autoricen detener a cualquier hombre o mujer que se diga cristiano. Cuando él va de camino, el Señor lo tumba. ¿Qué significa tumbar? Significa bajarlo de su soberbia. Acuérdense de Zacarías. Zacarías se sube a un árbol para ver a Jesús y lo primero que le dice Jesús es: hey, bájate. Arriba de tus hermanos no vas a poder hacer nada. Bájate. Tienes que ser humilde. La palabra, ya esto lo he explicado muchas veces, la palabra humilde viene de humus, que significa tierra. La humildad significa reconocer que venimos del polvo y al polvo hemos de volver. Por eso es sumamente importante el gesto de arrodillarnos, porque cuando nosotros nos arrodillamos, no nos ponemos con Dios como entre iguales, sino que yo me arrodillo, toco el suelo y le estoy diciendo a Dios: Señor, yo soy tierra. La única razón por la que yo tengo dignidad es porque tengo tu espíritu. Pero si tú no me levantas de la tierra, yo voy a volver a la tierra. Yo voy a seguir siendo tierra. Por eso Jesús, cuando sana, levanta para decir: sí, efectivamente tu cuerpo está hecho de la tierra, pero yo te he dado mi espíritu. Tú eres mi hijo. Pablo ha caído. A los apóstoles Jesús les había dicho: los haré pescadores de hombres. ¿Y qué le dicen? Van y le dicen a Ananías que reciba a Pablo, porque ¿quién tiene que recibirte? La iglesia. Es la iglesia la que te va a recibir, no una persona en específico, sino la comunidad eclesial. Incluso aquel tiene miedo, dice: ¿crees que este trae cartas para apresar a cualquiera? No te preocupes, yo lo elegí. ¿Cómo es que Dios hace elección de alguien? ¿Por qué Dios elige a alguien? Eso también lo he explicado un montón de veces. Porque Él quiere, nada más. ¿Sí? Nosotros somos los que queremos razonar todo. No, es que seguramente, oigan, ¿quién de aquí pudiera ser catequista? No, tú porque tú lees mejor. No, tú porque tú no haces nada en todo el día. No, tú porque no tienes marido. No, tú porque no tienes hijos. No, porque... Y todos buscamos un pretexto. Pero cuando Dios pone los ojos en mí, tenemos que ser capaces de voltear nosotros también y ver. Por eso es conducido y son ellos los que oran sobre Pablo para que reciba el... La reina encargaba la administración del tesoro. Había ido a Jerusalén para el culto a Dios. Y ahora regresaba a su carro, yendo a volver. El Espíritu dijo a Felipe: y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo, ante el que lo trasquila, no abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos.
¿quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro. Bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. En cuanto a Felipe, se encontró en Azoto y salió a evangelizar uno tras otro todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Gracias. Bien, entonces escuchamos ese otro pasaje en el que nos dice que el etíope iba leyendo las Sagradas Escrituras. Las estaba leyendo, pero no nos dice que las estaba comprendiendo. Por lo tanto, cuando Felipe le dice: ¿entiendes? Él dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Tenemos un conflicto con algunas iglesias separadas porque ellos hablan de la libre interpretación y hablan del fundamentalismo, que el fundamentalismo es leer las cosas literalmente como están. Si aquí dice que fue así, así, y no hay otra interpretación. Sin embargo, lo que nos ha enseñado la iglesia, yo he ejemplificado que la iglesia es como una ancianita que, por cierto, ya va a cumplir 2000 años. Y que nosotros acudimos a ella. Yo ponía el ejemplo: si tuviéramos una ancianita o un ancianito que vivió en la Revolución, ¿a quién le creo más? ¿A un historiador de este tiempo o a una persona que estuvo en un hecho concreto? Por ejemplo, que estuvo ahí cuando se firmó un tratado o que conoció un personaje de la Revolución. Pues le creo más a la persona que fue testigo, ¿no? La iglesia ha sido testigo de los dichos y hechos de Jesús desde que Jesús se encarnó, cosa que no tienen los hermanos separados, ¿sí? Entonces, ¿quién me puede dar el mejor acercamiento a la Escritura? El magisterio de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces vamos a establecer esto porque vamos a entrar a... el padre Sarasúa en su libro dice: no es que yo vaya a explicar el Apocalipsis, lo que quiero es ayudarlos y darles pistas para que ustedes puedan tener una mejor comprensión del libro del Apocalipsis. Y una de las cosas que vamos a decir más adelante, yo les pregunto aquí, levanten la mano, ¿quién ha leído una vez al menos completo el libro del Apocalipsis? Ok, bajen la mano. Los que no vieron, como 5 personas levantaron la mano. ¿Por qué no han leído? Bien, siguiente. Apocalipsis, dice el padre Sarasúa en su libro, que la Real Academia de la Lengua Española lo define como una situación catastrófica ocasionada por agentes naturales humanos que evocan la imagen de destrucción total. Entonces, todavía en el vocabulario común, nosotros podemos ver unas noticias donde en tal lugar hubo una explosión, o hubo una inundación, o hubo un terremoto. Fue apocalíptico, porque incluso la lengua así lo define, la palabra apocalipsis, como una destrucción, como una devastación, como una cosa catastrófica. Sin embargo, en el estudio bíblico decimos que el Apocalipsis viene de título del último libro del Nuevo Testamento. La palabra proviene del griego apocalipsis y significa revelación.
Y de hecho en algunas lenguas este libro se designa como el libro de la revelación. Hay algunas versiones de los hermanos separados que en vez de decir Apocalipsis, dice revelación. Aunque dice, el más me interesa en este momento es saber, ¿y yo qué? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con la humanidad en este momento? Entonces es una revelación. ¿Seguimos? El libro del Apocalipsis dice, libro que suscita gran interés, pero a la vez uno de los menos comprendidos y más mal interpretados. Se trata de un mensaje de esperanza, pero no de una esperanza barata. Se trata de una esperanza lúcida que apunta densamente a un cielo de conflictos y a una tierra preñada de luchas, de una esperanza basada en la fidelidad de Dios, dueño del porvenir. El estilo literario del libro es fuertemente simbólico y alegórico, por lo que se corre el riesgo de imaginar en lugar de descifrar. Fíjense que este último texto nos atañe mucho a nosotros ahorita, porque yo creo que todos hemos vivido la experiencia de utilizar el WhatsApp y contestamos, ¿y por qué estás enojado? No, si no estoy enojado. Pues así me sonó. Así lo interpretaste. Esa fue tu imaginación, pero no descifraste. Pudiste haber preguntado, a ver, aclárame, ¿por qué me dijiste así? Ah, no, pues fue lo que se me ocurrió ahorita. No sé si les ha pasado, sí les ha pasado, que a veces traen tanto una palabra en la cabeza que en vez de decir lo que querían decir, dijeron otra cosa. Bueno, eso nos pasa cuando estamos con varias tareas, ¿no? Estoy leyendo la receta del doctor, estás imaginando la bestia, dependiendo cómo es la bestia. Pero exactamente cómo es. Depende de la película que fueron a ver. ¿Sí? Eso es, ustedes se acuerdan que en misa yo he hecho ese ejercicio que les digo, ¿de qué color es el diablo? Rojo. ¿Qué tiene en la cabeza? Cuernos. ¿Qué tiene en la espalda? Cuando el niño anda brinque y brinque y no los deja en paz y le dan el celular, estate en paz. Y decimos, ah, mira, el niño está en paz. No, no está en paz. Está apaciguado, está quietado, pero no está en paz. La paz verdadera es cuando yo, con uno de ustedes, puedo dialogar incluso un tema álgido y al final uno de los dos agradece y dice, qué bueno que platicamos y aclaramos esto, estamos en paz, Dios te bendiga. Eso es paz. Pero cuando nos estamos peleando o cuando preferimos retirarnos por evitar conflictos, no estamos en paz. Por eso esta esperanza no es una esperanza barata, dice. No la esperanza del que se va al casino cada semana y tengo la esperanza que ahora sí voy a salir de pobre y cada vez debe más. ¿Sí? Sino la esperanza del que quiere la vida eterna, la vida verdadera. Pero esa esperanza hay que construirla. Por eso dice, con conflictos, un cielo de conflictos, es decir, un cielo que para entrar voy a batallar porque hay que entrar ¿por dónde? Por la puerta angosta. Miren, les pregunto y si saben muchas cosas de la Biblia. Por la puerta angosta. No es un cielo que está ahí abierto. Yo he criticado mucho la situación de los funerales. Ya se murió, ya está con Dios. ¿Y quién te dijo que está con Dios? Al menos Jesús no dice que el que se muere se va directo con Dios. Al único que le dijo eso fue al ladrón arrepentido. Pero a los demás dice, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Un cielo de conflictos y una tierra preñada de luchas. Esa lucha del arcángel Miguel con la bestia, porque la bestia está esperando a que la mujer dé a luz. ¿Quién es la mujer? No, la iglesia. Se hace una equiparación con la Virgen María porque es imagen, pero realmente de quien está hablando es de la iglesia. La iglesia está dando a luz hijos, pero en cuanto los da a luz, la bestia ya está ahí para arrancártelos. Entonces, por eso les digo que soy más pastoral yo. Imagínense ustedes, no voy a hablar del bautismo, voy a hablar de la primera comunión. Imagínense ustedes esto que pasa con los paganos, no con ustedes.
El niño hace la primera comunión, las catequistas le dicen que está en gracia, el sacerdote le dice que se ve muy bonito porque viene de blanco, tiene la gracia de Dios, de hoy en adelante él se esforzará por no pecar, por asistir a misa, y el mismo día de la primera comunión ve al papá y al padrino hasta las chanclas. La bestia está esperando que tú te descuides para arrebatártelos. Entonces el niño disocia las cosas y dice, ah, caray, a ver, me dijeron que hacer la primera comunión era portarme bien y estar bien con Dios y todo eso, y lo que yo he visto después en mi casa, pues no sé dónde está Dios aquí, ¿verdad? O entonces se trata de eso. Ser cristiano es tener vicios, de hacer escándalos, de hacer todas estas cosas. Por eso es una tierra preñada es una tierra preñada de luchas, de una esperanza basada en la fidelidad de Dios, dueño del porvenir, que aunque nosotros estemos en una lucha constante, lo fundamental de eso es que Dios es fiel. Dios dice, yo aquí estoy. Tú tienes que luchar y esforzarte, pero yo soy fiel. No pienses que después de luchar yo te voy a decir, ¿qué crees? Siempre no te voy a dar la vida eterna. No, yo soy fiel. Mi hijo ya dio la vida por ti. El estilo literario entonces es simbólico y alegórico, y decíamos, empecé por lo final, corre el riesgo de imaginar en lugar de descifrar. Por eso necesitamos elementos para descifrar. Si no tengo los elementos, no voy a poder descifrar. Siguiente. Entonces, notas introductorias. Algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de leer el Apocalipsis. El autor. ¿Quién es el autor del Apocalipsis? Hay situaciones que no se han logrado resolver de todas. Entonces, el libro nos presenta varias opiniones de autores, de especialistas, posteriores al Evangelio, obviamente, y también incluso hasta de teólogos protestantes. Pero dice, lo que es más aceptado en la Iglesia Católica es que el autor es Juan, el apóstol. Hablamos mucho de Juan el Bautista, pero estamos hablando de Juan el apóstol, que es también el escritor del cuarto evangelio, el que llamamos el Evangelio según San Juan. Fecha de composición. ¿Cuándo se compuso el Evangelio? A ver, ya dije que no, Jesús no nos dio los textos. El Nuevo Testamento se va a ir escribiendo conforme la primitiva comunidad va madurando. Fecha de composición. ¿Cuándo se escribió el libro del Apocalipsis? Partiendo de que el autor es un posible discípulo de Juan el Apóstol, podemos ubicarnos hacia finales del siglo I. Voy a aclarar este punto. Cuando se le atribuye el Evangelio a un apóstol, no quiere decir necesariamente que él lo escribió de su puño y letra. Muchas veces eran los que estaban ahí. Por ejemplo, San Agustín. Hay algunas pinturas donde San Agustín está dando un sermón y hay mucha gente escribiendo lo que él dice. Algunos dicen, es que son tantas las obras de San Agustín que casi sería imposible pensar que él escribió todo eso. Sino que más bien, él así como yo estoy dando una plática, ahora tenemos estos medios, pero acuérdense que su tiempo no. Entonces había quienes estaban tomando nota de todo eso. Lo que hace Lucas. Hay un texto que sacó hace muchos años, no sé si fue la cervecería, y nunca pude localizarlo. Entonces, ¿dónde era ese texto? Creo que se los había platicado. Donde hay una pequeña historia de un tal Lucas, que dice que fue a hacerle una entrevista a la Virgen María. Pero lo narra así con detalle y es muy bonito porque dice, llegué a la casa de la Virgen María y la saludé y le pregunté, platícame, madre, ¿cómo nació Jesús? Y entonces la Virgen María le está platicando y él está escribiendo todos esos detalles. Entonces, no, el hecho de que se diga que es Juan el autor, porque él fue el que lo platicó, pero podemos suponer que alguien estaba tomando nota de todo esto y le dan forma al libro del Apocalipsis. Entonces fue más o menos, se data a mediados de los años 90 del primer siglo. Bien. Siguiente.
Situación social y cultural en que surge el Apocalipsis. La literatura apocalíptica surge siempre en situaciones difíciles. Es decir, esto es una palabra que ya se utilizaba. Es que hay una situación difícil, es que nos están persiguiendo, es que tenemos conflictos políticos o religiosos en la que todo apunta a ser un desastre. Todo apunta a que esto va a acabar muy mal. Y entonces surge el libro del Apocalipsis que trata de infundir esperanza en una intervención sobrenatural. Ejemplo muy sencillo. Cuando nos dicen que estamos enfermos, ¿qué respondemos a una persona que dice que tiene una enfermedad grave? ¿Qué respondemos? Buscamos la intervención sobrenatural. No te preocupes, eso te dijeron los médicos, pero si Dios quiere, te vas a aliviar. Ahí es donde surge ese texto. Queremos decirle a la persona que aunque su situación es difícil, tenemos la esperanza de que Dios va a acomodar todo. Es muy distinto, pero bueno, me pareció un buen ejemplo hablar de una enfermedad. Es muy distinto a una situación social, porque en una situación social nosotros todavía tenemos mucho por hacer. Y entonces el libro del Apocalipsis viene a decirte, pero si tú te conviertes, si tú dejas de hacer tus males, si tú dejas de pecar, si tú eres fiel a Dios, Dios va a intervenir y Dios te va a rescatar. Entonces, el libro del Apocalipsis pretende ser un libro de esperanza. Los que le dimos un matiz diferente, pues fuimos nosotros y con tanta película que vemos, ¿verdad? Pero realmente el Apocalipsis para los primeros cristianos era el nos están persiguiendo, Jesús fue colgado en la cruz, algunos dicen que resucitó, pero nos están matando. Y entonces, ánimo, porque si mueres por causa de Cristo, vas directo al cielo. Según la doctrina de la iglesia, la única entrada directa al cielo es el martirio, directa, sin juicio y sin purgatorio y sin nada. Por eso los primeros cristianos hasta se iban a las cruzadas, ¿verdad? Pues sirve que si me matan voy directito al cielo, ¿no? Entonces, es un libro de esperanza y es un libro que pretende infundir una esperanza. Siguiente. ¿Sí? Sí, así es como viene la introducción. Sí, ahorita como quiera. Sí, lo que pasa es que ahorita estoy en la parte nada más de la composición. En estos días vamos a hacer lectura del texto del Apocalipsis y vamos a ver esos detalles que da el mismo Juan. Bien, género literario. Dice, es una síntesis entre apocalíptica y profecía. El discurso nos pone claramente en el ámbito de la asamblea litúrgica. La forma que tiene habla de una forma litúrgica. Juan nos dice que sus visiones tuvieron lugar en el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Dicen los evangelios, el primer día, el domingo. ¿Sí? Aquí tenemos un problema porque los gringos le dicen, ¿cómo le dicen al domingo? Sunday, que significa día del sol, pero los cristianos que traemos las raíces latinas es el domingo, el Dominus Dei, el día del Señor. ¿Sí? Entonces, el día del Señor en el domingo, ¿qué sucedió el domingo? Jesús resucitó. ¿Cuándo nos reunimos la iglesia para celebrar la Eucaristía? El domingo. Por eso dice que seguramente tuvo su visión probablemente durante la celebración del culto eucarístico. Esto es muy interesante porque yo he hablado, eso lo he comentado con muchos, incluso con ustedes, se me hace que la vez pasada, sobre la necesidad de que el sacerdote haga oración antes de entrar a misa. Yo les digo que solamente en una iglesia, en 2 iglesias donde he estado, he podido que la sacristía siempre esté sola. Que incluso el sacristán me veía entrar y me decía, padre, ya está todo, no necesita nada más, y se salía.
porque el sacerdote debe orar. Ahora yo procuro hacerlo en mi cuarto porque llevo a la sacristía y siempre está así de gente. Entonces, el sacerdote tiene que orar. Es en la comunidad, en la asamblea litúrgica, donde mayormente el Señor se va a manifestar. ¿Cómo me doy cuenta yo de que se manifiesta el Señor? Primera, yo les voy a hablar de mi experiencia personal. Yo nunca he podido escribir una homilía, porque la escribo yo, pero al momento de predicar me vienen otras cosas a la mente. Digo, pues no, ya no me sirvió esto porque Dios me suscita otra cosa. Y la segunda cosa que a mí me da constancia, que es el Espíritu Santo el que habla, es que viene una persona y me dice, gracias Padre, el mensaje que hoy dio habló claramente de esto. Y viene otra persona y me dice, gracias Padre, porque su mensaje me habló claramente esto otro. Digo, caray, son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque esta persona tenía una necesidad y esta tenía otra necesidad. Porque Dios a esta persona le iba a decir una cosa y a esta otra persona tenía otra cosa que decirle. Es decir, es el Espíritu Santo el que llega en la oración de la comunidad para manifestar. Entonces, parece ser en las circunstancias, que podemos hablar después de esto, en las circunstancias de la primitiva comunidad cristiana, que era perseguida y que muchas veces se tenía que esconder para celebrar la Eucaristía, que el Señor se hace presente para decirles, ánimo, señores, que estamos aquí ahorita celebrando misa con esos andamios atravesados. No te preocupes, ya los van a quitar, ¿verdad? Vas a ver la iglesia más bonita. Pero allá estaban las catacumbas. Señor, estamos aquí escondidos, esperando. No te preocupes, yo estoy con ustedes. Interpretación. Entonces, yo recuerdo gente que se quejaba porque decía, mira, el título en inglés es este y en español nada tiene que ver, porque lo que quieren es venderte. Y si hacen una transliteración, si traducir literalmente, pues el título no te va a decir nada. Tienen que poner un título que a ti te llame la atención en una película, ¿sí? Luego, la transliteración es traducir tal cual. Pero resulta que ni siquiera existe eso. Entonces, en las traducciones hay interpretaciones. ¿Qué quiere decir esto en inglés? Caray, ¿qué expresión en español? Y luego peor todavía. ¿Qué expresión en mexicano? Y luego peor todavía. ¿Qué expresión en regiomontano? Más o menos se traduciría esto. Entonces hay dificultades con el texto. Por eso es que las Biblias, muchas traen notas que nosotros deberíamos de leer abajo. Parece ser que este texto se tradujo así por esto y por esto, o que se refiere a esto otro, o etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tendríamos que lograr entender eso para no asustarnos con el texto del Apocalipsis y no decir, es que aquí está hablando de que el cielo se va a caer y todo eso y tengo miedo. No, espérame, lo que te está diciendo es que esto puede pasar, pero que tú siempre tendrás la esperanza de ser fiel a Dios, que es fiel a ti, y el Señor te va a salvar de todas esas cosas. Entonces, lo único que nos dice este párrafo del texto es que tengamos cuidado. No todo se traduce literal. Y a veces yo, por ejemplo, yo tengo 3 Biblias, bueno, las que uso. La de América, la del Peregrino, que es la que les he recomendado, y la de Jerusalén, que es la un poquito más apegada a los textos, porque a veces tengo conflicto con alguna palabra y trato de comparar las traducciones. Bien, siguiente. Análisis literario, exégesis y hermenéutica. Por análisis literario entendemos el estudio de un texto literario que tiene una fisionomía literaria propia, identificable y clasificable. Los que han hecho carrera y han presentado títulos ahí en el seminario, cada año tesis. Ahí en el seminario cada año todos asistimos a la exposición de las tesis de los hermanos. Alguna vez se detectó un plagio. ¿Por qué? Porque lleva una narrativa y de repente cambia el estilo en el centro y luego vuelve a su estilo y rápido los maestros le dijeron, eso te lo fusilaste, eso no es tuyo, no es tu estilo, no lo es, eso no es tuyo. Entonces nosotros tenemos que descubrir cuál es el estilo de Juan, cómo Juan lo transmite. Entre nosotros lo decimos, ¿no? Yo les digo que mis parientes, algunos parientes, de cada 10 palabras que dicen, 20 son malas palabras, ¿verdad?
es su manera. Y hay gente que habla de otra manera, hay gente que utiliza ciertas palabras, hay gente que utiliza mucho los regionalismos. Tenemos que descubrir cómo escribió Juan, precisamente para no hacer una mala interpretación de los textos. La exégesis, el año pasado, en la semana bíblica, hablé de la exégesis y la hermenéutica. La exégesis, exposición de un texto bíblico, es una exposición hecha para la vida, que no se quede ahí en el papel, sino que realmente esté en mi vida. Y la hermenéutica, que hace posible el paso del nivel abstracto de un mensaje, de un contenido, a un nivel de la asimilación vital. Fíjense bien. Hace posible el paso del nivel abstracto, es decir, ¿cuál sería el nivel abstracto? Sería como, me habla de una bestia que hasta donde entendemos no existe como bestia, ¿sí? Entonces, es un nivel abstracto. Y mientras yo voy a estar temiendo que un día se va a inundar la calle, de la alcantarilla va a salir una bestia de 7 cabezas, ¿verdad? Eso es imaginación. Pero cuando yo lo paso al contenido, de un contenido a nivel de la asimilación vital, entonces yo digo, ¿qué quiere decir la bestia? La ciudad de Roma estaba construida sobre 7 colinas. Al parecer, el texto más adecuado es que la bestia se refiere al emperador. Y las 7 cabezas es para decir que es el emperador romano, por las 7 colinas que hay en Roma. A eso se refiere la bestia, que está devorando a los hijos de la iglesia. Conforme un judío o un romano se hace cristiano, la bestia los quiere matar. ¿Sí? ¿Se comprende esta parte? Sencilla. Para decir, tiene que pasar al plano de lo vital. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, que el demonio se ha hecho invisible, que la gente piensa, mucha gente piensa que el demonio no existe. Y el demonio en nuestro tiempo está más presente que nunca. Si nosotros lo pasamos a una situación vital, podríamos hacer un análisis desde nuestra familia y decir cuáles son las 7 cabezas que el demonio tiene en nuestra familia. Y tendríamos que empezar a ver cuáles son. ¿Sí? Eso es pasarlo a un nivel vital. En mi vida, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me está diciendo Juan como un signo de esperanza para decirme? Mientras tú no detectes que tienes una bestia de 7 cabezas, la vas a dejar que conviva contigo. Es como, no se me ocurren cosas, no, como decir, pues aquí nos estamos enfermando todos y andamos echando la culpa a media cosa y resulta que, pues que somos alérgicos a los gatos. Y pobre gatito, no tiene la culpa, pero hay que sacarlo de la casa. Si no, vamos a terminar todos enfermos. Bueno, en el nivel de pecado sería lo mismo. Le estamos echando la culpa a 1000 cosas y no entendemos que la bestia está presente y hay pecados en nuestra casa que no hemos podido desarraigar. Eso es pasarlo al nivel vital. Siguiente. Ya se acabó, ¿eh? El estilo del Apocalipsis. Una característica típica del Apocalipsis son los llamados motivos literarios. Esto es que repite mucho una frase. Hay algunas cuestiones en el estilo judío, en el estilo hebreo o arameo, que nosotros no entendemos del todo, pero es una repetición. Es una repetición. Hace poco veía un video que decía, ¿y los católicos por qué rezan el rosario? Siempre están diciendo lo mismo. A los hermanos separados, yo les digo a los hermanos separados, cuenta tu vocabulario y en una alabanza que tú haces, repites más veces palabras que las que nosotros repetimos en el rezo del Santo Rosario. Lo que pasa es que tú las adornas y las cambias de lugar y lo que sea, pero no tiene estructura. Pero no empleas más palabras. Y el Evangelio, el libro del Apocalipsis, insiste, ya lo vamos a ver estos días, cuando analicemos algunos textos, cómo insiste en algunas ideas, como para que se nos queden grabadas. Formas literarias típicas. Algunas formas del Apocalipsis hacen pensar en que el texto es para ser cantado, dando lugar a una posible ejecución a 2 voces. Puse el ejemplo del rosario. ¿Qué hacemos en el rosario? Unos dicen la primera parte del Ave María y los otros la segunda parte. ¿Alguien ha rezado horas litúrgicas? Laudes, vísperas,
¿sí? ¿Cómo se hace? A dos coros, ¿sí? Una parte dice un texto y el otro la otra. ¿Qué hacemos en el salmo responsorial? Alguien dirige el salmo y la comunidad responde. Entonces, pareciera ser que el Apocalipsis tiene esta forma, que puede ser para una liturgia en la que una comunidad está diciendo a dos voces esto para que se nos vaya quedando grabado. El estructuralismo en el Apocalipsis se revela la unidad y la lógica particular del autor. El Apocalipsis se nos presenta como una obra unitaria, precedida de un prólogo y que concluye con un epílogo. Esto hace la aclaración porque hay la tentación de algunos de decir que el Apocalipsis fue escrito en dos partes. Entonces, que una le hizo un autor y otro le hizo otro autor. Sin embargo, los estudiosos dicen de esto, dicen, no, es un solo cuerpo. Y el prólogo y el epílogo concuerdan con todo el texto del Apocalipsis. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, duda en esta parte? Bien, esta es una introducción. Lo que, en todo caso, mi meta sería hoy que ustedes entiendan que el libro del Apocalipsis no es un cuentito para leerlo así nomás, sino que hay que descifrarlo. Y vamos en estos días a hacer alguna reflexión, algunos ejercicios para nosotros ir aprendiendo cómo descifrar el texto del Apocalipsis sin que lleguemos nunca a comprenderlo. Dice el mismo San Agustín, y cada vez que leía, pues se me iba más alto y cada vez que leía se me iba más alto, de tal manera que podemos usar toda la vida para tratar de entenderlo y no nos va a alcanzar la vida. Pero sí es importante que vayamos sacando elementos que nos ayuden para nuestra vida y para entonces de ahí sacar esa esperanza que tanta falta nos hace en este tiempo porque estamos apaciguados y necesitamos luchar por lograr lo que la esperanza cristiana nos diga. Bien, nada más. Bueno, por hoy aquí concluimos. Mañana nos vemos, a la misma hora y el mismo canal. Dulce Madre, no te alejes, tu Hijo a mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena noche. Que así es, que voltea así. Era conmigo.